Listo con nuestra clase de hoy día y estamos en la parte de aplicación de la derivada. Vuelvo a indicar que la aplicación de la derivada ya lo hicimos con hallar la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta normal. El otro tema que también es importante, para razón de cambio, llegamos a varios problemas y les dejé uno como pauta, ¿verdad? Y está solucionado. Ese tema ya está dado, tiene un PowerPoint donde lo pueden observar. El ejercicio o el problema que les indiqué que está en el examen. Entonces, cambiado de dato, por supuesto, pero que es el mismo. Obsérvese ahora que ya también hemos expuesto el tema de la variación de una función, el primer criterio y el segundo criterio para hallar valores extremos, máximos o mínimos. Estos son los valores extremos. También llamados valores o puntos locales, ¿verdad? Es donde se localiza algún evento, algo que está sucediendo dentro de esa gráfica. Análisis de una función. Al trazar una gráfica es importante determinar aquellos puntos del dominio donde la función f de x es mayor o menor que todos los puntos a su alrededor. Entonces ustedes observan aquí una gráfica f de x en el plano cartesiano donde observamos algo mayor y algo menor. ¿Ves? Ahí está. Entonces la función aquí está creciendo. Vamos aquí, aquí, está creciendo. Y llega a un valor extremo mayor. Entonces a esto llamamos máximo. Valor extremo que le hemos denominado máximo. Esto ya hicimos en clase anterior, pero lo vamos a repetir. Ahora la función llega a un máximo, a un valor extremo, y ahí comienza a decrecer. ¿Ves? Entonces esta palabra es decrecer, está decreciendo. Decrece tanto y llega a un valor extremo mínimo. ¿Sí? Este es mínimo. Y luego comienza a crecer. A estos valores extremos se les llama valores extremos relativos o valores extremos absolutos. Un relativo puede ser absoluto, como en este caso, ¿ves? Es un relativo y también es un absoluto porque solamente no hay una competencia entre otros. Observe también a un valor mínimo. Muy bien. La función f de x se dice que tiene valor máximo relativo en x igual c si existía un intervalo abierto que contenga c sobre el cual está definida la función. ¿Sí? F en función de c será mayor o igual a f de x para todo intervalo que contenga a esos puntos. Observemos esta definición, ahí contiene, ¿eh? Un intervalo abierto, donde se denota un valor extremo. ¿Sí? Ahí está denotado. En un dominio C existe un valor máximo. ¿Ves? Ahí están en esas dos gráficas que podemos observar. En cambio, cuando la función observamos un valor mínimo o un valor extremo llamado mínimo relativo en x igual c, si existiera un intervalo abierto que contenga a c sobre el cual está definido la función. F en función de c es menor o igual a f de x para todo x en ese intervalo. ¿Ves? Ahí está. Un intervalo abierto que contenga a x igual a c, donde f de c, aquí está, este es f de c, es menor e igual a f de x. ¿Ves? Ahí está. La función aquí es menor, llega a un valor extremo menor. Ahí le pueden ustedes observar. Pero sin embargo aquí llega f de c, que es mayor o igual a f de x, llega a un valor extremo mayor en ese intervalo abierto. Entonces estos serán máximos y estos serán determinados como mínimo. El f función de c es menor que f de x, es el menor aquí, observe, es el menor,
ese es un valor extremo mínimo. Cuando es mayor, se determina con un valor extremo máximo. Entonces podríamos nosotros observar, ¿ves? El crecimiento llega a un valor extremo, decrece, llega a un valor mínimo de f de x, y podemos observar aquí ese crecimiento y ese decrecimiento de la función respectiva. Observemos ahora en esta función, en el ejemplo, si f de x es igual a x al cubo, entonces vamos a hacer ese proceso de construcción de conocimiento. La primera derivada es igual a 3x cuadrado. ¿Sí? 3x cuadrado. Si resolvemos este 3x cuadrado, la primera derivada la igualamos a 0. A igualada a 0 significa que daría para x igual 0. En este momento no existe ni un máximo, ni existe ni un mínimo. No existe en esta gráfica de función cúbica ningún máximo, ningún mínimo. ¿Pero por qué razón? Es ahí el hecho de aplicar un criterio que podríamos observar por qué razón no existe ni un máximo ni un mínimo. Crece, la función crece, ¿ves? Hay solamente un crecimiento, pero no hay un decrecimiento. Obsérvese en las gráficas anteriores, en las que podemos observar, ¿ves? Hay un decrecimiento, llega a un mínimo de crecimiento, a un valor extremo, donde f en función de c es menor que f de x. Ahí observamos un decrecimiento y un crecimiento. Hay esa pauta de decrecimiento y crecimiento, ¿ves? Lo mismo acá, cuando determinamos un valor extremo máximo, donde f de c es mayor que f de x. ¿Eh? Es el mayor valor de f de x. Ahí está, mayor e igual. Entonces, ahí está, obsérvese, valor extremo. Hay crecimiento y decrecimiento. Pero sin embargo, ya aplicando el respectivo teorema, aquí no existe ningún valor máximo, ningún valor mínimo, porque la función solamente está creciendo, ¿ves? Crece, ¿ves? Sigue creciendo. Pero no existe esa transición de crecimiento y decrecimiento. Entonces de ahí tenemos la idea del criterio respectivo. Cuando una función crece y decrece, eso se determina Muy bien, señores, disculpen estaba desconectada la parte de la corriente. Eso se determina por un valor ¿sí? máximo o mínimo si tiene ese proceso de crecimiento y decrecimiento. Muy bien. Función creciente y decreciente. Este gráfico ya lo observamos en la clase anterior, en la pizarra respectiva. Obsérvese, decrecimiento llega a un valor mínimo. Observe, llega a un valor mínimo ya no en un C, en un A. Es decir, función de A es menor o igual que f de x. Aquí crece, función de B es mayor o igual que f de x. Y aquí decrece, llega a un valor C, donde f de C es menor o igual que f de x, es menor. Y aquí, obsérvese en el D. En el D hay un f de D
es mayor o igual que f de x, es mayor. Y aquí hay un menor. F de e es menor o igual que f de x. Aquí tenemos valores extremos llamados máximos o mínimos, absolutos y relativos. Absoluto cuando tiene el dominio de ese máximo o ese mínimo, y relativo todos serán relativos, ¿verdad? A excepción observamos eso. Entonces, observamos que una función crece a medida que su dominio aumenta, su imagen también aumenta. Entonces hay un crecimiento de la función. A medida que su dominio aumenta, su imagen también aumenta, ¿ve? Obsérvese. A, x1, función de x1, x2, función de x2. Si lo comparamos, entonces observamos aquí que la función de x1 es menor que la función de x2. Es menor, por lo tanto si es menor, está aumentando, ¿ves? A medida que aumenta su dominio, su imagen sigue aumentando, aumenta también. Entonces podemos aquí observar que eso es una función creciente, ¿sí? Una función decreciente, a medida que aumentamos su dominio, ¿ve? Su dominio está aumentando, su imagen va disminuyendo. Si comparamos f de x1 y f de x2, entonces observamos que están disminuyendo. A medida que aumentamos su dominio, la imagen va disminuyendo. Y sin embargo, cuando observamos a una función que su dominio aumenta y su imagen sigue constante, si esto siguiera constante, vamos a hacer aquí una gráfica que nos dé esa idea. ¿Sí? Y tenemos un x1 y aquí tenemos una función de x2, de x1, y observamos que se mantiene igual, ¿ve? ¿Ve? Aquí se mantiene igual. Vamos a seguir aquí reescribiendo un x2, ¿ve? Y sigue teniendo igual. Aquí vamos a poner igual f de x2. ¿Ve? Son iguales. Entonces, a eso se llama una función constante. A medida que aumenta su dominio, su imagen permanece igual. Función constante. Muy bien. Observemos ahora la consideración de esta gráfica, ¿ve? F', vamos a ver la derivada. F' mayor que 0. ¿Sí? Si F' es mayor que 0, si son mayores que 0, al reemplazar el valor encontrado llamado crítico, entonces a eso denominamos máximo. Pero si f de x es menor que 0, entonces denominamos, vamos a ver la parte mínima. Entonces aquí va creciendo. Cuando f de x es mayor que 0, la función va creciendo. Y cuando f' de x es menor que 0, la función va decreciendo. Al crecer, al decrecer, se determina un valor máximo, valor extremo máximo. Cuando la función decrece y la función crece, entonces estamos en un valor mínimo. Decrece a crecer. Un crecimiento, f' de x es mayor que 0, f' de x es menor que 0, es un decrecimiento. ¿Ve? En muchos autores a esta parte le ponen más cuando crece y menos cuando decrece. Si f de prima es mayor que 0, entonces está creciendo. Entonces debe salir signo positivo. Y aquí cuando decrece, signo negativo. Y acá tenemos signo positivo. ¿Ves? Ahí observamos el crecimiento y el decrecimiento de la función respectiva. Ahí podríamos observar. Muy bien. Todas estas son ideas para que ustedes puedan tener aquí. Observamos el caso pertinente de los diferentes procesos que se van a llevar a cabo cuando hagamos el estudio de una gráfica. En el siguiente ejemplo, tienen la función f de x igual a 1/3 de x al cubo más 1/2 de x cuadrado menos 6x más 1.
Si aplicamos el primer criterio, es decir, la primera derivada, o hallamos los puntos críticos o valores locales, observemos la primera derivada. Al derivar un tercio de x al cubo más un medio de x cuadrado menos 6x más 1, aplicamos ahora el primer criterio. Ahí vamos a aplicar nuestro primer criterio. La primera derivada. Si derivamos un tercio de x al cubo, sería la potencia por el coeficiente, sería 3 dividido para 3, disminuido en 1, sería x cuadrado. Ahí podrían ustedes observar que la primera derivada. Estamos procesando todo el argumento de entendimiento de función creciente y decreciente, demostrando el por qué decimos que es creciente y decreciente. Continuamos ahora hallando sus valores críticos, donde va a suceder un evento o un punto local. Muy bien, ahí está la primera derivada. Medio de x cuadrado, 2 multiplicado por el coeficiente medio, sería 2 sobre 2, que equivale a 1. Disminuyamos en 1 la potencia, porque estamos derivando la derivada de una potencia, entonces tendríamos x. Y la derivada de 6x sería 6 por la derivada de x, derivada del producto de una constante por una variable, sería la constante, por la derivada de la variable que vale 1, derivada de x con respecto a de x. Y ahí la igualamos a 0. 1.2. Esto ya se dio en la clase anterior, pero volvemos a dar un remembre para que todo quede consolidado para el taller número 8. Para el bloque número 8, autónomo. Ahora procedemos a igualar a 0 la primera derivada. Igualada a 0 tendríamos x más 3, x menos 3. Tenemos que factorar. Al factorar tendríamos raíz de x cuadrado, x, el signo del primer factor es este que está aquí, más, y la multiplicación de estos signos que están aquí, más por menos sería menos, dos números que multiplicados den 6, 3 y 2. ¿Y qué restado de 1? Este 1 que ve aquí debe dar 3 menos 2, 1. Entonces se cumple el criterio del caso de factoreo, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Trato de recordar esa álgebra que es necesario porque va a estar aquí aplicada. Ahora, el primer factor lo igualamos a 0. Este factor de aquí lo igualamos a 0. Y este segundo factor también lo igualamos a 0. X más 3 igualado a 0, x igual a menos 3. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Ya tenemos aquí 1.3. Tenemos nuestros primeros valores locales. Ahí están nuestros primeros valores locales. Listo. Con estos valores formaremos los intervalos para saber dónde es creciente o decreciente, que son de menos infinito hasta menos 3, y de menos 3 a 2, y de 2 hasta el infinito. Obsérvese que el orden para poder satisfacer estas necesidades de crecimiento están dados del menor al mayor. En ese orden siempre van estos valores locales, llamados valores extremos, donde sucede un evento de máximo o de mínimo. Entonces podemos observar que comenzamos con el menos 3 y terminamos con el número 2, en forma ordenada. Y si estamos en nuestra recta numérica, ahí tenemos nuestra recta numérica, entonces aquí son el menos infinito, ¿ves? Aquí tenemos el menos infinito y acá tenemos el más infinito. Por esa razón es que los intervalos van del menos infinito, y tenemos, llega al menos 3, al primer punto local, primer punto valor crítico, continúa con el menos 3, llegaría al 2, y va al 2 y va al más infinito. Si nosotros vamos aquí a reescribir, tendríamos el 1, aquí tendríamos el 2, ¿ves? Aquí tendríamos el menos 1,
aquí tendríamos el menos 2 y aquí tendríamos el menos 3. Entonces, observemos que aquí va del menos 3 al 2, pero pasaría por él comenzando con los menos infinitos, queda abierto. ¿Sí? El intervalo queda abierto, no es un intervalo cerrado. Y este también está abierto porque se comunica con el otro punto. Entonces va del menos infinito al menos 3, del menos infinito al menos 3, del menos 3, aquí, del menos 3, llegaría al 2, del menos 3, todo este de aquí, toda esta porción de aquí, es un intervalo, y del 2 se liga al más infinito. Entonces podríamos observar, de acuerdo a eso, nuestros procesos respectivos. Ahora observemos otra parte que quiero que ustedes puedan comprender. Valores críticos. ¿Ve? El menos 3 y el 2 es el valor crítico. Función creciente. ¿Dónde está creciendo la función? Del menos infinito, aquí podríamos observar, ¿sí? Del menos infinito, y este 14 medio es el valor que hemos reemplazado. Si ya tenemos los valores críticos, ¿sí? Si ya tenemos el valor crítico de menos 3, lo reemplazamos en la función original y tendríamos 14 medio. Ese será un valor máximo y tendríamos un valor mínimo. Y lo vimos en la clase pasada. Ahora lo vamos a observar en un problema posterior. Lo que quiero es que ustedes observen en la tarea número del bloque 8, ¿qué es lo que van a hacer? Valores críticos. Tendrán que la primera derivada igualarla a 0. Para hallar los valores crecientes, usted puede hacerlo por simple inspección haciendo la gráfica o detectándola de acuerdo a lo que se vio en la clase pasada. ¿Sí? Los valores máximos o los valores mínimos de acuerdo al valor local aproximado, como vimos en la clase pasada, vamos a observar dicho criterio. Ahí, señores, observemos que esto ya se vio en la clase pasada. Hicimos el estudio de la función de x cuadrado más x menos 5. El primer criterio se puede observar, primera derivada, ¿sí? La igualamos a 0, aplicamos las propiedades y x igual a menos medio. Para hallar los valores ya demostrados, no por simple conjetura ni en forma gráfica, sino que demostrado, a través de los teoremas respectivos, damos valores extremos cercanos. Estos son valores extremos cercanos al punto que hemos hallado, menos medio, los valores cercanos. Menos 1 y 0. Al dar estos valores los más cercanos posibles, los reemplazamos en la primera derivada. Si da menos, habíamos detectado en esta clase, esa función está decreciendo. Es decir, al estar decreciendo, f' de x será menor, ¿verdad? Será menor que 0. Y cuando f' de x es mayor que 0, tendría signo positivo. En este caso, da menor que 0, decrece. Y cuando reemplazamos el 0 en la primera derivada, porque es el valor más cercano, ¿ves? Aquí tenemos 0 y tenemos el más cercano. El medio, el menos medio se encuentra aquí. Muy bien. Obsérvese, menos y más, entonces esa función será mínimo. Y no existe otro caso. Reemplazamos el medio en la función original y ya tenemos el punto menos 21 cuartos. Y tenemos que el punto extremo mínimo sería menos medio, menos 21 cuartos. ¿De acuerdo? En el segundo criterio se puede observar que tenemos la función, aplicamos la primera derivada y aplicamos la segunda derivada.
En la primera derivada, por supuesto, que es para hallar los puntos locales, igualamos a 0. Al igualar a 0 tenemos que equivale menos medio. Eso se aplica con el primer criterio o el segundo criterio. Ese valor hallado, x igual a menos medio, lo reemplazamos en la segunda derivada. Al reemplazar en la segunda derivada, si es mayor que 0, es signo positivo. Los valores mayores que 0 son signos positivos. Entonces, detecta un valor mínimo. Si fuera menor que 0, detecta un valor máximo. Entonces aquí podríamos determinar mayores que 0. El segundo criterio para hallar los valores extremos, si es mayor que 0, detecta un valor extremo mínimo. Y si es menor que 0, detecta un valor extremo máximo. Muy diferente al primer criterio que tiene que hacer usted el proceso de decrecer o crecer, hallando puntos locales o valores extremos cercanos al valor extremo principal de menos medio llamado crítico. Ahí. Entonces aquí observamos en la clase pasada la conclusión. Ahora vamos a proceder a hallar un caso de una gráfica. Aquí vamos a observar ahí hay una gráfica de un estudio que ya está puntualizado. Ahí la vamos a compartir para que ustedes la tengan. Ahí está, señores, la gráfica. Este es un estudio completo donde lo vamos a ver en esta clase y vamos a concluir aquí cuando veamos todo este proceso. La función es 3x a la quinta más 5x a la cuarta. Ahí tienen ustedes. En este cuadro esquemático que ustedes lo podrían aplicar, en nuestro primer proceso, aquí se aplica el primer criterio, se aplica el segundo criterio, si haya los intervalos, puntos de inflexión, las concavidades hacia arriba y las concavidades hacia abajo. El estudiante entenderá de una forma estructurada el contenido del primer criterio o el segundo criterio para hallar valores extremos, relativos o absolutos. Muy bien. ¿Cuál era nuestro primer paso? Veamos nuestro primer paso. Nuestro primer paso era derivar la función. Ese era nuestro primer paso. Entonces aquí tenemos esquemáticamente que nuestro primer paso es derivar la función. Al derivar la función, entonces podríamos observar que 3 por 5, 15x a la cuarta, y 4 por 5, 20x al cubo. Tenemos nuestra primera derivada. Segundo paso, nuestra segunda derivada. Si ustedes solamente le solicitan hallar valores extremos, usted escoge entre el primer criterio o el segundo criterio. Depende del estudiante que va a escoger. Como este estudio es en forma general, para poder observar primer criterio y segundo criterio, entonces a medida que estamos dando la explicación de este documento que se ha estructurado, con el fin de que ustedes puedan comprender los diferentes criterios para hallar valores extremos, máximo o mínimo. Primera derivada, aquí la pueden observar. Segunda derivada, o derivada de orden superior. 4 por 15, 60x al cubo,
Y 3 por 20, 60x cuadrado. Para hallar los valores críticos, tendríamos que igualar a 0 la primera derivada. Entonces, igualado a 0 la primera derivada, entonces sería 15x a la cuarta más 20x al cubo igual a 0. Dividiendo todo para 5 es opcional. Si el estudiante quiere dividir para 5 para tener una expresión con menores cantidades y poder hacer un proceso, no exista posibilidades de equivocación. Podría darse ese caso, entonces tendríamos que es opcional. Se ha dividido para 5, 15 dividido para 5 a 3 y 20 dividido para 5 a 4 y 0 dividido para 5 a 0. Porque se está aplicando la propiedad de las igualdades. Todos los términos divididos para 5. Entonces, quedamos en 3x a la cuarta más 4x al cubo igual 0. Recuerde que se aplica la factorización para solucionar y hallar los valores x, ¿verdad? Estamos hallando los puntos correspondientes x. Hallamos un factor común entre x a la cuarta y x al cubo. Escojamos el que tiene menor exponente de acuerdo a la regla. Vamos a dividir cada uno de estos términos para ese divisor común y la respuesta sería 3x más 4. 3x a la cuarta dividido para x al cubo sería 3x a la cuarta y 4x al cubo dividido para x al cubo sería 4, igual 0. Obsérvese que cada factor se debe igualar a 0. Primer factor, x al cubo igual a 0, x al cubo igual a 0, x queda determinado como 0. 3x más 4 igual a 0, x queda determinado como menos 4 tercios, que es igual, aquí le falta un signo menos, que lo vamos a ubicar ahí está el signo menos. Entonces, ¿qué tendríamos? Que es menos 1.33. Pueden reescribirlo como menos 1.33 o menos 4 tercios. A algunos usuarios no les gusta trabajar con racionales, sino como con decimales. Para hallar los puntos de inflexión, los puntos a partir de la segunda derivada, los puntos de inflexión se hallan a partir de la segunda derivada. Entonces aquí estamos ya estructurando todos los contenidos que observamos anteriormente a los resultados de aprendizaje que tenemos que llegar al finalizar esta clase. Lo hemos estructurado con el fin de que ustedes puedan ordenarse en la apreciación del conocimiento para poderlo construir de forma sólida. Los puntos de inflexión se hallan a partir de la segunda derivada, igualándola a 0. Como ya tenemos la segunda derivada, que es 60x al cubo más 60x cuadrado, la igualamos a 0. Todo dividimos para 60. Al dividir para 60 es opcional. Pero si yo todo divido para 60, tendría una expresión de x al cubo más x cuadrado igual a 0, que se aprecia que presenta facilidad en los procesos posteriores. Ahora factoramos. ¿Sí? Al factorar, ¿qué tendríamos? X al cubo más x cuadrado, el divisor común será el que tenga menor exponente, de acuerdo a la regla, x cuadrado. X al cubo dividido para x cuadrado sería x, y x cuadrado dividido para x cuadrado sería 1, igual a 0. Primer factor igual a 0 determina que x es igual a 0, y x más 1 igual a 0 determina que x es igual a menos 1. Es decir, que ya tendríamos los puntos de inflexión. Lo que posiblemente, para que usted demuestre que la primera derivada con los puntos llamados críticos y la segunda derivada con los puntos llamados de inflexión sean de inflexión, usted tiene que comprobarlo. ¿Y cómo se comprueba? Se comprueba que debe este punto determinado como inflexión, sea el 0 o sea el menos 1, tienen que tener el proceso de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, tal como quedó explicado en la clase anterior, y hoy hicimos un pequeño remembre, un poquito, para que puedan cautivarse con este otro instrumento. Reemplazar los valores de x en el cuadro de resumen de forma ordenada, comenzando con los negativos. Escribir en el cuadro los intervalos de acuerdo a los valores de x hallado. Reemplazar los valores de x hallado en la función original 3x a la quinta más 5x a la cuarta. Así.
vamos a hacer esta primer parte, obsérvese, que tendríamos el valor de 0, el valor de menos 1.33 o menos 4 tercios, ya van 2 puntos hallados, tendríamos el 0 que se repite, pero no vamos a repetir 2 veces el 0, solamente sería un solo 0. Y el otro punto, que es diferente de todos los previstos anteriormente, sería menos 1. Comparemos el menos 1.33 con el menos 1, menor será el que tenga mayor valor absoluto, en este caso el menos 1.33. Entonces, de esa forma ordenada, lo vamos a reemplazar en el cuadro esquemático y vamos a escribir que nuestro primer punto es menos 4 tercios o menos 1.33. El siguiente es menos 1, el que sigue es 0 y hemos concluido. Este cuadro tiene aquí más puntos, simplemente para hacer una observación, si existieran más puntos dentro del desarrollo de la propuesta de la función respectiva. Ahora, vamos a observar los intervalos. Recuerde que en esta clase hemos dado una parte esquemática de una función donde permite observar los valores de crecimiento y de decrecimiento de acuerdo a la recta numérica, y comienza con menos infinito y termina con más infinito. Eso observamos en esta clase para que tengan ustedes idea de lo que estamos tratando en este cuadro. Menos infinito, menor que x y menor que menos 4 tercios, es decir, el valor del primero hallado en forma ordenada desde el menor hasta el mayor, no desordenada, en forma ordenada tal como se explicó el esquema de la recta numérica con esa función que daba idea de este cuadro. Ahí está. Ahora continuamos. El siguiente intervalo va de menos 4 tercios, menor que x y menor que menos 1. Escojamos el que está en la parte inferior. Continuamos. El menos 1, menor que x y menor que 0, el siguiente punto. Y por supuesto que estamos finalizando con los puntos hallados, 0 menor que x y menor que más infinito. Hasta ahí es lo que concluye con los puntos hallados. Entonces podrán observarse que se extiende abierto del menos infinito y abierto hasta el más infinito. Ahí pueden ustedes observar, ¿ves? Reemplazando en forma ordenada los puntos hallados al igualar la primera derivada a 0 y la segunda derivada a 0. Ahora, lo que continúa, recuerden que en la clase anterior se dio para determinar el crecimiento y decrecimiento de una función, no en forma gráfica por simple inspección, sino analizándolo, demostrándolo por el crecimiento y con los valores extremos cercanos. Obsérvense, aquí tenemos un valor extremo, x igual a menos 4 tercios. A este valor, que le hemos denominado posiblemente crítico o punto de inflexión, le vamos a denominar valores cercanos, los más cercanos posibles, ¿ves? Y aquí tenemos dos valores cercanos posibles, menos 3 medios y menos 6 quintos valores. Si no quieren trabajar ustedes con valores con racionales, entonces trabajen ustedes menos 1.33, trabajen, y aquí trabajan con menos 1 medio. ¿De acuerdo? Todo eso ustedes tengan la idea de que cómo quieren trabajar. Ya tenemos el valor extremo, ¿eh? Valor extremo y otro valor extremo. Estos valores extremos, recuerden que para el primer criterio tenía que reemplazarse en la primera derivada. Este valor extremo de menos 3 medios lo reemplazamos en la primera derivada. ¿De acuerdo? Este valor extremo de menos 3 medios también lo reemplazamos en la segunda derivada. ¿Por qué lo reemplazamos en la segunda derivada? Porque vamos al camino de hallar los puntos de inflexión.
Y los puntos de inflexión, como hemos tratado, se hallan de la segunda derivada. ¿Y cómo se comprueba que son puntos de inflexión? Cuando la concavidad es hacia arriba y concavidad hacia abajo. Y al reemplazar este valor cercano, extremo, al valor de menos 4/3 en la segunda derivada, nos va a dar ese principio de concavidad. Muy bien. Observemos ahora que este valor extremo lo hemos reemplazado en la primera derivada y en la segunda derivada. En la primera derivada, al reemplazarlo, nos ha dado más 8.43, es decir, mayor que 0. Y en la segunda derivada nos da menor que 0, menos 67.5. Ahora vamos a las características. Aquí. Si usted observa que en este valor cercano de menos 3/2 lo hemos reemplazado en la primera derivada y ha detectado mayor que 0 más 8.43, recuerden que en la clase anterior significa que eso va a crecer, está creciendo. En cambio, si este valor lo reemplazamos en la segunda derivada y es menor que 0, menos 67.5, eso significa que al reemplazar el valor extremo cercano en la segunda derivada y da menor que 0, menos 67.5, la concavidad es hacia abajo. La concavidad es hacia abajo y se reescribe de esta forma. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo es el que usted ha detectado aquí, ¿ve? De menos infinito, menor que x, menor que menos 4/3, entonces escogeríamos intervalo abierto menos infinito e intervalo abierto menos 4/3 o menos 1.33. Aquí está ya el intervalo, ¿eh? Presenta facilidad trabajar con un cuadro esquemático de esta forma porque usted ya va detectando, ya los intervalos ya están dados, simplemente es reescribirlo en la tabla posterior. Valor extremo, menos 3/2 o menos 1.33. Hasta aquí. Vamos a esta parte. En la segunda parte, en donde tenemos un intervalo de menos 4/3 menor que x, menor que menos 1, tenemos un valor extremo que es mayor que menos 4/3 de menos 6/5. Si no quieren dividir el 6/5, ustedes lo ponen como parte decimal, correcto, no hay ningún problema si les gusta trabajar de esa forma. Muy bien. Recuerden que este valor extremo lo vamos a reemplazar en la primera derivada y nos ha detectado menor que 0, es decir, menos 3.45, y al reemplazarlo en la segunda derivada, aquí, nos da menor que 0, menos 17.28. Ahora vamos a dar el significado, el diagnóstico. Si este valor extremo, al reemplazarlo en la primera derivada, da menor que 0, menos 3.45, quiere decir que la función está, observe, está decreciendo. El valor extremo es menos 6/5. El intervalo, lo vamos a observar aquí, de menos 4/3 a menos 1 abierto. Ese es el intervalo. Y es fácil detectar los intervalos cuando ya tenemos los valores x hallados en forma ordenada y de acuerdo a la recta numérica le vamos dando de menos infinito hasta más infinito en forma ordenada. Y los intervalos ya están determinados, simplemente hay que diagnosticarlos de acuerdo a la característica de la gráfica. Muy bien. Obsérvese ahora que en el punto x igual a menos 4/3, observamos que hay un crecer y hay un decrecer. Significa que la función está creciendo y luego llega a un valor extremo y decrece. Ese proceso de más a menos, porque el crecer es positivo y el decrecer es negativo. Crecer f' de x es mayor que 0, decrecer f' de x es menor que 0. Entonces estamos observando un crecimiento y un decrecimiento. Este proceso nos indica que se ha determinado un valor extremo llamado máximo. Este punto extremo queda ya
determinado como valor máximo. Está decretado como valor máximo. ¿Por qué razón? Porque el estudio de la gráfica da crecer y decrecer. Valor máximo, 3.16. Aquí está, valor máximo. Este 3.16 es el valor de Y. Es decir, que, obsérvese, que x igual a menos 4 tercios. Lo reemplazamos en la función original y nos da 3.16. Y ya tenemos el punto decretado como máximo. En x igual a menos 4 tercios, su valor máximo extremo llega a más 3.16. Y aquí está. Valor máximo menos 4 tercios, 3.16. Ahí tenemos nuestro valor máximo. Continuemos con nuestro punto menos 1. ¿Qué sucede con nuestro punto menos 1? Ya tenemos decretado el valor extremo que es de crecer. Ahora detectemos el valor extremo mayor, más cercano al menos 1, de menos medio. Menos medio significa menos 0.5. Y vamos a reemplazar en la primera derivada y lo vamos a reemplazar en la segunda derivada. Primera derivada lo decreta como menor que 0, menos 1.56. Y en la segunda derivada lo decreta como mayor que 0, 7.5. Si da menos en la primera derivada, quiere decir que la función está decreciendo. Y si da más en la segunda derivada, quiere decir que la concavidad es hacia arriba. ¿Sí? Es hacia arriba. ¿Qué observa usted? Que en el punto menos 1 la función decrece y sigue decreciendo. Es decir, que no detecta un valor máximo ni un valor mínimo. Que sigue decrecer y decrecer. Y eso observaron en la función cúbica. No detecta ni un máximo ni un mínimo. Y si no detecta ni un máximo ni un mínimo, este punto se está tomando como punto de inflexión. Pero no por arte de magia, simplemente porque lo hemos corroborado, que hay concavidades hacia abajo y concavidades hacia arriba, reemplazando los puntos cercanos en la segunda derivada. ¿Ve? Ha decretado concavidad hacia abajo, la gráfica, por supuesto, está bajo la tangente y acá está sobre la tangente. Esa transición de cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba demuestra que el punto x menos 1 es punto de inflexión. Entonces, este menos 1 lo reemplazamos en la función original y decretamos que y igual a más 2. Y ya tenemos el punto referencial llamado de inflexión, que es menos 1 y más 2. Ahora, vamos al último punto. El último punto sería 0. ¿Sí? El más cercano, menos medio, valor extremo cercano. Y el mayor extremo cercano sería más medio. Este valor extremo cercano al punto x igual 0, menos medio, está determinado, primera derivada, menor que 0, en la segunda derivada ha determinado como mayor que 0, decrece, ¿sí? Decrece y hay un intervalo de menos 0, de menos 1 a 0, abierto. Ahora lo que nos interesa es el siguiente punto cercano, medio. Al reemplazar este medio en la primera derivada, nos da mayor que 0, es decir, más 3.43. Y también nos da mayor que 0 en la segunda derivada, al reemplazar este valor de menos medio, obsérvese, más 22.5. Quiere decir que la función, si en la primera derivada da mayor que 0, es decir, positivo, la función está creciendo. Si lo reemplazamos en la segunda derivada y da mayor que 0, es decir, más, la función es cóncava hacia arriba. No puede ser un punto de inflexión, porque las concavidades son iguales. ¿Sí? Obsérvese aquí en este punto, las concavidades también eran iguales. Y cuando dan concavidades iguales, no son puntos de inflexión, serán máximos o serán mínimos. Eso sucede en el punto cuando x igual 0. ¿Ve? Pueden ustedes observar que las concavidades son hacia arriba, y decrece y crece. Si decrece es menos, y crecer es más, porque está decreciendo y está creciendo, lo vimos en el enunciado de
la clase de hoy día al inicio para que tengan idea de lo que estamos tratando en este cuadro esquemático. Entonces, esto se determina, se ha decretado como un punto mínimo. Este 0 lo reemplazamos en la función original y nos da 0. Y igual 0, porque f de x, aquí, f de x es igual, ahí le vamos a poner f de x igual a y. Ahí para que ustedes lo puedan entender. Lo vamos a dejar ahí grabado para que lo puedan entender, que f de x es igual a y. Entonces, ya hemos decretado, de crecer a crecer decreta un valor mínimo. Un punto crítico que va del 0, 0. ¿Dónde es el punto crítico? Aquí, ¿ves? X0, Y0. ¿De acuerdo? Y los valores y los intervalos que nos solicitan, ¿ves? Aquí están los intervalos. En el punto 0, x igual 0, hay un decrecimiento, un intervalo de menos 1 a 0. Y en el valor de medio, el más cercano, hay un valor extremo de 0 hasta el más infinito. Es decir, que tendríamos toda la característica esencial. Vamos aquí a observar primera derivada, función original, segunda derivada. Observemos cómo queda la gráfica, pero antes de observar esa gráfica, observemos los procesos. En los procesos nos habíamos quedado en hallar los valores cuando se iguala la primera derivada a 0, están ya los valores y reemplazado en el cuadro. En la segunda derivada igualamos a 0 y tendríamos los valores de 0 y menos 1, los reemplazamos de forma ordenada, obsérvese, de forma ordenada, del menor al mayor. ¿Sí? Del mayor al menor, antes tendríamos que poner los intervalos que comienzan del menos infinito y terminan al más infinito. Continuemos con nuestro esquema de reemplazar. Cuando x igual menos 4 tercios, lo reemplazamos en la función original y tenemos el valor de y. Cuando x vale menos 1, lo reemplazamos en la función original y tenemos 2. Cuando vale 0, lo reemplazamos en la función original y tenemos 0. Primeramente lo vamos a reemplazar en la función original para poder reemplazarlo en el cuadro esquemático. Más 3.16, 2 y 0, lo hemos reemplazado en el cuadro esquemático y aquí podemos observar más 3.16, 2 y 0. Ahí están los valores que hemos reemplazado. Luego, continuamos realizando el proceso. Allá los valores extremos en orden de menores y mayores al punto crítico, reemplazarlos en la primera y segunda derivada. Aquí está todo el esquema propuesto. ¿Ves? Primera derivada, segunda derivada, primera derivada, segunda derivada, primera derivada, segunda derivada, primera derivada, segunda derivada, y tenemos todos estos puntos que hemos reemplazado esquemáticamente en el cuadro respectivo. Aquí podemos observar que hemos reemplazado valor extremo de menos 3 medios o de menos 1,5 en la primera derivada, segunda derivada. ¿Ves? Observe. El menos 6 quinto, primera derivada, segunda derivada. ¿De acuerdo? Ahí pueden ustedes observar. En el cuadro esquemático, reemplazar los valores x en la primera y segunda derivada. ¿Sí? Estamos reemplazando los valores x, es decir, cuando vale menos 4 tercios, ¿sí? Cuando vale menos 1 y cuando vale 0 en la primera y segunda derivada. ¿Por qué razón estamos hallando en la primera y segunda derivada? Para aplicar el segundo criterio. Observen ahí, ya vamos a ver esquemáticamente. Escribir en el recuadro respectivo la característica de la gráfica de acuerdo a los resultados hallados, así. Crecer. Crecer es con una flechita hacia abajo. Valor extremo. Intervalos. Valor máximo. Decrecer. Puntos de inflexión. Mínimo. Crecer y graficar aplicando el software MATLAB o el GeoGebra. Muy bien, aquí en esta gráfica hemos aplicado el derive 6, y la gráfica vamos a reescribir todos estos datos de la característica. La característica dice, crecer
valor extremo e intervalo. Primero comenzamos con los valores máximos. Entonces, al comenzar con los valores máximos tendría valor máximo, 3.16. Valor mínimo, 0. Ahí podemos observar punto de inflexión, menos 1. Decrece en el intervalo de menos medio a 0. Crece, decrece. Entonces tendríamos todos los puntos que van, las características de las gráficas. El crecimiento, el decrecimiento, tendríamos todos los puntos que nos van a permitir hacer la observación respectiva. La gráfica en 3 dimensiones, X, Y y Z, ¿ve? Obsérvese cómo queda la gráfica. Muy bien, ahora veamos señores, el segundo criterio. Observemos aquí que el segundo criterio era hallar el valor de X, hallar los valores de X y reemplazarlo en la segunda derivada. Muy bien, el valor de X es menos 4 tercios. Al reemplazarlo en la segunda derivada, me dio menor que 0, menos 35.55. Y recuerde que el segundo criterio nos decía claramente que al reemplazar estos valores locales en la segunda derivada, ese sería el segundo criterio, y si nos daba menor que 0, significaba un máximo, y si nos daba mayor que 0, significara un mínimo. He reemplazado el valor de X en la segunda derivada y dio menor que 0, menos 35.55, entonces es máximo. ¿Sí? Y ahora, el punto menos 1 nos dio 0. Al dar 0 significa que comprueba que es un punto de inflexión en la segunda derivada. ¿Sí? Porque la segunda derivada la igualamos a 0 para hallar este punto. Entonces, si da 0, es punto de inflexión. Ahora, el punto 0 lo reemplazamos en la segunda derivada y nos dio 0. ¿Sí? Significa que en la primera derivada nos dio 0, en la segunda derivada nos dio 0. Y si el primer punto nos dio mínimo, nos dio máximo, porque es menor que 0, en el punto X0 nos dio nos dio 0, significa que se decreta como un valor mínimo, aunque no está deducible, porque debe dar un valor positivo. El 0 no es ni positivo ni negativo, pero a consecuencia de la parte esquemática, si el otro fue máximo, el siguiente puede ser mínimo de acuerdo a las características encontradas con el primer criterio, que la función decrece y crece. Veamos ahora, señores, en nuestro esquema. Vamos a ver en nuestro esquema, y aquí tenemos nuestra gráfica, ¿ves? Aquí tenemos nuestra gráfica, obsérvese, ahí está nuestra gráfica. Tenemos nuestros puntos A, nuestros puntos C y nuestros puntos, aquí hay otro punto B. El punto A está detectado con un valor máximo. El punto C está detectado como un punto de inflexión. Y el punto B está decretado como un valor mínimo. ¿Sí? El mínimo se puede observar claramente que es 0, 0. El punto de inflexión está entre el menos 2 y 0, ¿ves? En un intervalo del menos 2 al 0, y hemos decretado aquí el punto de inflexión, que en el cuadro esquemático ya lo habíamos observado, y aquí podríamos también observar al punto máximo. ¿De acuerdo? En la próxima clase vamos a hallar este mismo ejemplo, pero aplicando MATLAB y aplicando el GeoGebra, porque el GeoGebra también nos permite todos estos puntos poderlos hallar en forma, hace la gráfica de la derivada, de la primera, de la segunda derivada. Además, se puede detectar cuáles son los valores máximos, los valores mínimos y el punto de inflexión, aplicando GeoGebra. Y luego, en la siguiente clase, aplicamos MATLAB. Muy bien, entonces para la siguiente clase queda aplicar GeoGebra. Continuamos con problemas de optimización. Señores, vamos a
Profesor, una Sí, pregunta. bien. Podríamos ir al bloque número 8, que quiero saber cuáles son los ejercicios, no sé cuáles son, Ya solo listo. salen ejemplos. Listo, vamos a